Hola a todos, bienvenidos a esta última sesión en la que veremos una parte bien importante que tiene que ver y que atañe directamente con el procedimiento tributario, ¿ok? Es una sección que he denominado los inexactos, ¿ok? Entonces, dentro de esta sesión, digamos que en este punto hemos avanzado ya en varios aspectos. Frente al tema de los omisos o aquellos que no presentan su declaración, entonces, ese tema pues ya lo vimos. Frente al tema de los que presentan su declaración de una manera extemporánea, también ya lo abordamos. Y nos queda haciendo falta lo que es la parte de aquellas personas que presentan su declaración con errores, o más bien conocidos como los inexactos. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, digamos que según el artículo 647 del Estatuto Tributario, eh, digamos que cuando la declaración presentada por los, y aquí digamos que vale la pena mencionar que no es solamente por los contribuyentes, porque no solamente nosotros tenemos la obligación de declarar, también lo debe hacer los responsables o aquellos agentes que han sido considerados como retenedores por parte del gobierno. eh, digamos que cuando la declaración presentada por los contribuyentes o por esos responsables o por esos agentes retenedores produzca un mayor valor a pagar o un menor saldo a favor, eso constituye una inexactitud. Y frente a esto, la DIAN ejerce los siguientes controles. Entonces, digamos que para ver un poquito más en detalle todo lo que tiene que ver con los inexactos, pues entonces tenemos que verlo desde cuatro puntos de vista. El primero, desde el punto de vista denominado emplazamiento para corregir. Y sucede que, según el artículo 685 del Estatuto Tributario, si la DIAN tiene indicios o tiene sospechas de que existe una declaración con inexactitud, envía al contribuyente o a ese responsable o a ese agente retenedor, le envía un emplazamiento. ¿Para qué? Para que ese contribuyente responsable o agente retenedor pueda corregir, pueda corregir esa declaración aplicando la sanción estipulada en el artículo 644 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Eso lo primero, el emplazamiento para corregir. Luego viene lo que es el requerimiento especial. Digamos que ese requerimiento especial hace referencia a un requerimiento que envía la administración tributaria por única vez. ¿En donde qué hace? ¿Qué contiene ese requerimiento? Pues ahí digamos que lo que hace la administración tributaria es que le propone todos los puntos a corregir en la declaración y las razones por la cual presenta esa inexactitud, ese requerimiento especial. Eso lo vamos a ahondar más adelante. Luego de eso, hay que verlo desde el punto de vista de lo que es la liquidación de revisión. ¿M? ¿Y qué quiere decir esa liquidación de revisión? Digamos que si el contribuyente o ese responsable o ese agente retenedor no responde el requerimiento especial en un término de 6 meses, pues la DIAN digamos que está en potestad de modificar los valores inexactos presentados en la declaración, procediendo a qué? A liquidar el impuesto por sí misma, por parte de la DIAN. ¿Ok? Y la última es lo que tiene que ver con las inspecciones contables y tributarias. Entonces, en ese aspecto fundamental, en estas inspecciones contables y tributarias, digamos que la administración de impuestos está en toda la potestad de inspeccionar tanto a las personas naturales como a las jurídicas cuando así la DIAN lo considere necesario, o bueno, la autoridad tributaria lo considere necesario, ¿con el fin de qué? De poder verificar la exactitud de las declaraciones presentadas por los contribuyentes, por los responsables o por los agentes retenedores. Sucede que estas inspecciones están a cargo de funcionarios públicos de la DIAN, ¿sí? Y de estas se debe realizar un acta firmada, ¿sí? Y un acta que debe firmar tanto el funcionario de la DIAN que está a cargo de esa inspección, como por parte del contribuyente responsable o agente retenedor. ¿Para qué? Para poder darle validez a ese procedimiento y a su vez al acta. ¿Ok? Entonces, según el artículo 271 de la ley 223 del 95,
allí nos indica que los funcionarios de la DIAN que realicen las inspecciones deben ser contadores públicos. ¿Ok? Bien. Eh, digamos que cuando la declaración de impuestos es inexacta, es decir, cuando se presenta la declaración, pero eh, se presenta con errores, en este punto entra a jugar un término muy importante y es el término de la firmeza. Es decir, aquí ya no es la prescripción para controvertirme la liquidación privada en el sentido en que la DIAN me diga, oiga, esa declaración suya es inexacta. Lo tiene que hacer dentro del término de la firmeza, es decir, dentro del término de los 3 años para una persona jurídica o natural, si es que usted compensó una pérdida fiscal, o de 5 años si es que su declaración está inmersa en los precios de transferencia. Pero aquí lo verdaderamente importante es el término que resulta ser relevante en que entra a jugar y es el de la firmeza de la declaración. ¿Ok? Eso es muy importante. Y por lo general estamos hablando de 3 años. ¿Listo? Entonces, toda modificación a la liquidación privada, porque digamos que puede llegar a ser considerada inexacta por parte de la autoridad tributaria, se tiene que hacer dentro del término de la firmeza. ¿Ok? Eso como para dejarlo claro. Bien, entonces estamos hablando prácticamente de un término de 3 años, por lo general, ¿no? Hay unas excepciones, pero bueno. Eh, pero entonces, asuma que, póngase en el siguiente escenario, por favor. Asuma que usted presenta la declaración de renta y dentro del término de la firmeza, es decir, dentro de los 3 años, la DIAN le notifica que su declaración es inexacta. Pero cuando a uno la norma le indica sobre la inexactitud, hay que remitirnos al estatuto tributario y sucede que en su artículo 647, allí el estatuto tributario nos indica sobre cuáles son los presupuestos de inexactitud, ¿sí? Cuáles son las causales de inexactitud y nos indica también lo siguiente. Nos indica acerca de la inclusión de costos o gastos falsos o inexistentes. Eso nos lo va a relacionar. Nos indica también la inclusión de costos y deducciones sin soportes. Nos indica acerca de la omisión de ingresos, ¿sí? Y por último, nos indica acerca de incluir beneficios tributarios a que no se tienen derecho o sin el cumplimiento de los requisitos. ¿Ok? Es decir, si a nosotros la autoridad fiscal viene y nos dice que nos va a sancionar porque en nuestra declaración hay inexactitud, tiene que contenerlo descrito en este slide, ¿sí? Es decir, los 4 ítems, la inclusión de, si es que es inexacta porque incluimos costos o gastos falsos o inexistentes, porque de pronto incluimos costos y deducciones sin soportes, porque omitimos ingresos o porque incluimos beneficios tributarios a los que no tenemos derecho. Entonces, ahí en ese documento debe venir explícito el por qué la DIAN considera que nuestra declaración es inexistente. ¿Ok? Entonces ahí nos dice, perdón, no es inexistente, sino inexacta. ¿Ok? Entonces, básicamente, pues ahí nos dice la autoridad fiscal que, pues hombre, no nos va a sancionar, ¿sí? Pero nos va a sancionar porque en nuestra declaración hay inexactitud y pues ahí pues tiene que contener cualquiera de estos ítems que estamos mencionando en la diapositiva. Ahora bien, la autoridad fiscal no puede decir que la declaración es inexacta y ya. Sí, simplemente decir, ay, usted se equivocó, entonces corríjala. No, me tiene que decir, bueno, ¿por qué considera usted que es inexacta? ¿En qué me equivoqué? ¿Sí? Debe demostrarnos la DIAN que los costos y gastos son falsos o que son inexistentes, o que hay costos y gastos sin soporte, o que omitimos ingresos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esas acusaciones, la autoridad tributaria se las tiene que probar al contribuyente, a ese obligado, a ese agente de retención, ya que eso lleva la inexactitud. ¿Ok? Entonces, importantísimo tener estos 4 puntos presentes porque eso tiene que venir estipulado dentro del documento en donde la DIAN nos está requiriendo.
¿Ok? Ahora hablemos acerca de las facultades de fiscalización e investigación. Recuerde que la división de fiscalización es la que se va a encargar de modificar su liquidación privada. ¿Ok? Anteriormente era el área de liquidación, pero esa área quedó abolida. Y ahora esas funciones las retomó el área de fiscalización. Entonces, la autoridad fiscal, para poderle modificar su liquidación privada, puede iniciar con un requerimiento ordinario. Ese requerimiento ordinario no le plantea al contribuyente modificaciones en la liquidación privada. ¿Ok? Entonces, cuando la autoridad fiscal tiene indicios de algo, de algo de alguna inexactitud en su declaración, puede, mediante un requerimiento ordinario, solicitar cierta información, como por ejemplo ingresos de terceros, retenciones, en fin, y todo eso lo puede hacer la DIAN mediante un oficio, y mediante ese oficio, ¿qué hace? Pues que le solicita el envío de una información específica. ¿Ok? Entonces, básicamente, ahí, digamos que se empieza a hablar acerca de lo que es ese requerimiento ordinario. ¿Y ese requerimiento ordinario en qué consiste o cómo se define? Entonces, digamos que dentro de las facultades de fiscalización de la DIAN se encuentra la de realizar requerimientos de información a los contribuyentes mediante un requerimiento ordinario. ¿Ok? Este requerimiento es un oficio mediante el cual se exige al contribuyente, al responsable o al agente de retención o a terceros la presentación de documentos que contengan el registro de sus operaciones y las transacciones con otras personas, ya sean clientes, proveedores, empleados, entidades financieras, socios o cualquier otra circunstancia. ¿Listo? Ahora, cuando recibamos un requerimiento ordinario, digamos que la norma nos indica que tenemos 15 días calendario para entregar esa información que nos está solicitando la DIAN. Pero hay que tener en cuenta que en ese requerimiento ordinario no viene nada que indique que hay que realizar correcciones o modificaciones de algo en la declaración. Nada de eso. Simplemente nos está solicitando una información. ¿Ok? Por lo tanto, mediante un requerimiento ordinario, la DIAN no podrá proponer la modificación de una liquidación privada ni una solicitud para que corrija o presente una declaración que se dejó de presentar. ¿Por qué? Porque ello lo debe hacer mediante requerimientos especiales y emplazamientos para corregir o declarar respectivamente. Y ahí sale el artículo 261 de la ley 223 del 95, en donde nos dice: cuando se hagan requerimientos o solicitudes de información por parte de la DIAN o de las administraciones, el plazo mínimo para responder será de 15 días calendario. ¿Ok? Entonces, esto es lo que va enmarcado dentro de ese requerimiento ordinario. ¿Listo? Pero hay otro tipo de documento que viene después de ese requerimiento ordinario, que es lo que conocemos como el emplazamiento para corregir. Entonces, en este punto, si a usted le llegó un requerimiento ordinario y la DIAN no le satisface lo que usted le respondió o los documentos que le adjuntó, etcétera, etcétera, pues la DIAN tiene la facultad de ¿qué? De emplazarlo para que usted corrija la declaración. ¿Ok? Entonces, digamos que el emplazamiento para corregir es un acto administrativo preparatorio facultativo de la DIAN en la que solicita al contribuyente corregir una declaración tributaria. Eso es lo que es un emplazamiento para corregir. ¿Listo? Ahora, en el emplazamiento, la DIAN tampoco le propone la modificación a la liquidación privada. Simplemente le envía un emplazamiento para que usted corrija. ¿Ok? Entonces, sucede que en el artículo 685, denominado emplazamiento para corregir, cuando la administración de impuestos tenga indicios sobre la inexactitud de la declaración del contribuyente, del responsable o del agente retenedor, podrá enviarle un emplazamiento ¿para qué? Para corregir, con el fin de que dentro del mes siguiente a su notificación, la persona o entidad emplazada, si lo considera procedente, porque eso no significa que porque yo recibí, entonces voy a salir como loco a ponerme a corregir y a pagar sanciones y eso no. Yo tengo que analizar el tema, tengo que mirar si en realidad cometí esos errores y con base en esa respuesta o en ese criterio, ya
yo entonces actuaré frente a ese tema. Por eso dice aquí, si lo considera procedente, corrija la declaración liquidando la sanción de corrección respectiva de conformidad con el artículo 644. La no respuesta a este emplazamiento no ocasiona sanción alguna. Usted puede quedar callado, ¿sí? Y no le va a pasar nada. Pero es bien importante siempre que le llegue una comunicación de esta, dar respuesta a la DIAN, ¿ok? Eso le va a ayudar. Ahora, nótese que en ese artículo 685, el legislador señaló que el emplazamiento es optativo. ¿Por qué? Porque dice que podrá, por eso está aquí subrayado, podrá, ¿ok? Y que si lo considera procedente, ¿sí? Si lo considera procedente, esos términos significan que si lo desea hacer, ¿sí? No lo está obligando, simplemente si usted desea acatar el tema, pues muy bien. Esto quiere decir que el emplazamiento obviamente es optativo para modificarle la liquidación privada, es decir, no obliga a que la DIAN lo emplace. Contrario a la liquidación de aforo, en donde ese emplazamiento sí es obligatorio presentarla para poder llegar a la liquidación de aforo. Aquí, cuando hay inexactitud, pues no es obligatorio que la DIAN emplace para que el contribuyente corrija. Y así como es optativo para la DIAN, también para el contribuyente no es obligatorio contestarlo. Ahora, si el contribuyente quiere contestarlo, tiene un mes para hacerlo. ¿Listo? Y ese mismo artículo 685 del Estatuto Tributario no establece expresamente un término para proferir el emplazamiento para corregir. La interpretación armónica de los artículos 588, 705, 706 y 714 lleva a concluir que el término es de 3 años contados a partir del vencimiento del plazo para declarar. Entonces, fíjese cómo ese artículo 685 en su lectura no establece expresamente un término que tenga la DIAN para emplazarlo para que corrija, ¿sí? Pero en una interpretación armónica y correcta y en virtud del artículo 588, la corrección de cara a un emplazamiento, eh, digamos que ahí la DIAN lo tiene que proferir dentro del término de la firmeza de la declaración, es decir, dentro de 3 años contados a partir de qué fecha, del vencimiento del plazo para declarar. ¿Listo? Hay que tener mucha precaución con ese tipo de fechas, con ese tipo de plazos que da la autoridad fiscal. ¿Listo? Bien, ahora veamos acerca de el emplazamiento para corregir es optativo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Pues ya lo hemos visto en lo que va de la sesión. Digamos que como ese emplazamiento para corregir es optativo, tanto para la DIAN, porque no está obligada a proferirlo, como para el contribuyente, quien no está obligado a responderlo, pues no hay lugar a sanción, ¿sí? Simplemente pasa y de agache y listo, no pasó nada, no trasciende, ¿ok? Ahora, en sentencia, la sentencia 21029 del 14 de junio de 2018 del Consejo de Estado, se argumenta lo siguiente y dice: es necesario señalar que, conforme con el artículo 685 del Estatuto Tributario, el emplazamiento para corregir es un acto facultativo de la Administración que no resulta obligatorio o indispensable en el proceso de determinación del tributo. ¿Listo? Eso, pues digamos que hay que tenerlo bien presente porque pues, no significa que yo tengo que salir como loco a contestar. ¿Listo? Si a uno le llega un emplazamiento para corregir, también se puede decir que está de buenas, ¿sí? ¿Se acuerdan que anteriormente también hablábamos de que estaba de buenas cuando le llegaba un aviso persuasivo? Pues aquí si a usted le llega un emplazamiento para corregir, pues también está de buenas. ¿Por qué digo que está de buenas? Porque puede ser que le llegue un requerimiento ordinario, ¿sí? Requerimiento ordinario el cual es optativo para la DIAN, pero para nuestro caso omitamos lo del requerimiento ordinario y en su lugar nos envía un emplazamiento para corregir. Entonces, ¿qué pasa con ese emplazamiento para corregir? ¿Hasta dónde nos lleva? Entonces, miremos cuáles son los efectos de un emplazamiento para corregir. ¿Listo? Entonces nos dice
que los efectos de un emplazamiento para corregir, el emplazamiento para corregir, a pesar de ser un acto preparatorio o de trámite optativo, tiene dos efectos importantes para el contribuyente que deben ser considerados. ¿Cuáles serán? Entonces, el primero es la sanción por corrección según el artículo 644 del Estatuto Tributario. Y ahí nos dice que la sanción por corrección será del 10% si usted hace la corrección voluntaria, ¿sí? Si antes de que lo emplacen, usted hace esa corrección y liquida esa sanción, solamente le compete el 10% de la sanción. Pero cuando hay de por medio un emplazamiento, esa sanción se duplica. Entonces ya no es del 10, sino que es del 20%. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución con eso. ¿Ok? Aquí también digamos que la autoridad fiscal, digamos que es, no sé qué término colocar, digamos que la autoridad fiscal es benévola. ¿Y por qué digo que es benévola? Porque hay ocasiones en que la DIAN no emite el emplazamiento para corregir, sino que emite un aviso persuasivo. ¿Sí? Si a usted le emite un aviso persuasivo, usted es un bendecido porque usted simplemente va a decir artículo 644 del Estatuto Tributario, 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor y listo. ¿Por qué? Porque le llegó un aviso persuasivo. ¿Ok? Ahora, si a usted le llegó un emplazamiento, la corrección ahí ya pasa al 20%. ¿Ok? Pero al 20% de qué? Al 20% del mayor saldo a pagar o del menor saldo a favor. Entonces, nótese que el efecto de cara a un emplazamiento es que la sanción por corrección pasa del 10% al 20%. Se duplica la sanción. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución con eso porque eso también hace, digamos que hacia allá va también orientada temas de planeación tributaria, a evitar el mayor pago de sanciones. Entonces, si usted pues, quiere evitarse que la sanción se le duplique, pues haga esa corrección voluntaria, pague ese 10% de, de esa liquidación y arreglado el problema. ¿Ok? Ahora, dijimos que habían dos efectos de un emplazamiento. Este es el primero, la sanción por corrección. Pero hay otro efecto adverso que a un contribuyente le llegue un emplazamiento para corregir y es la firmeza de las declaraciones tributarias. ¿Ok? Entonces, la firmeza de las declaraciones tributarias, el emplazamiento para corregir tiene otro efecto adverso para el contribuyente y es la suspensión del término de firmeza, ay, que me quedó mal, en la declaración tributaria emplazada. ¿Ok? Digamos que asuma que tenemos la declaración de renta. ¿Sí? Y la DIAN tiene 3 años para modificarle la liquidación privada al contribuyente. Ahora, para poderle modificar la liquidación privada a ese contribuyente, la DIAN tiene que arrancar con un acto administrativo que no lo puede obviar. ¿Cuál es ese acto administrativo? El requerimiento especial. ¿Ok? Ahora, para que la DIAN le pueda emitir el requerimiento especial en donde le plantea, en ese tipo de documento, ahí sí la DIAN le plantea la modificación a la liquidación privada. Entonces, para que eso ocurra, la DIAN lo tiene que hacer dentro del término de la firmeza de la declaración, que son 3 años. Cuando a un contribuyente le llega un emplazamiento para corregir, ¿qué pasa? Suspende 30 días el término de firmeza de la declaración. Es decir, la norma le indica lo siguiente. La norma le indica en el inciso cuarto del artículo 706 del Estatuto Tributario, también se suspenderá el término para la notificación del requerimiento especial durante el mes siguiente a la notificación del emplazamiento para corregir. Y en sentencia, la 19382 del Consejo de Estado nos indica que el legislador señaló lo siguiente. Es importante señalar que el emplazamiento para corregir que suspende términos es aquel que se notifica antes de la inspección tributaria y no durante o después de ella. ¿Esto qué quiere decir? Traduzcámoslo. Que si la DIAN está muy corta de tiempo,
le va a llegar al contribuyente con un emplazamiento para que corrija. ¿Ok? No le va a llegar con un requerimiento ordinario. Y eso automáticamente, ¿qué hace? Suspende un mes para que la DIAN recaude pruebas. ¿Para qué? Para poderle emitir a usted un requerimiento especial. ¿Listo? Ahora, si a usted le llega el emplazamiento para corregir y no lo hace, se suspende por 30 días para que la DIAN recaude todas las pruebas y le llegue con un acto administrativo en donde le propone a usted la modificación de la liquidación privada. Es decir, le llega con un requerimiento especial, pero el emplazamiento para corregir se suspendió ya un mes. Es decir, ahí vamos en desventaja. ¿Por qué? Porque es que la DIAN sí tiene la facultad de ampliar esos plazos. ¿Listo? De ahí que el término de firmeza ya no será de 36 meses, es decir, de 3 años, sino que va a ser de 37 meses, lo que le da un mayor margen a la DIAN. ¿Para qué? Para hacer mejor su trabajo de fiscalización. ¿Listo? Entonces, pues digamos que frente a eso, pues nos toca tener mucha precaución porque, pues digamos que a eso eh, digamos que a la DIAN la respalda ese tipo de legislación. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el plazo para responderle el emplazamiento para corregir a la DIAN? Entonces, digamos que el contribuyente no está obligado a responder el emplazamiento para corregir. Eso es lo primero que hay que decir. Si desea hacerlo, si el contribuyente que no está obligado a responder el emplazamiento para corregir opta por responderlo, ¿sí? Tiene un mes contado desde la fecha en que se le notifica el emplazamiento para corregir o para contestar. ¿Listo? Eh, Aquí digamos que lo que hay que hacer es evaluar la situación para que de verdad determine si en efecto debe o no corregir el contribuyente, ¿no? Porque a usted le llega la carta de la DIAN, el emplazamiento, la DIAN se lo envía, pero usted es el que sabe, usted dice, ay, mi chica, si no tuve en cuenta esto, me faltó aquello, contemplé unos costos y gastos que no tienen causal de relación, etcétera, la razón que haya sido. Entonces, usted es el que lo sabe, ¿sí? Entonces, tan pronto uno recibe ese tipo de emplazamiento, pues lo que hay que hacer es evaluar la situación para poder determinar si en efecto debo o no corregir esa declaración privada. ¿Por qué? Porque la DIAN solo lo notifica, nunca le muestra las evidencias, es decir, nunca destapa las cartas. Es ahí toda escondidita, le va soltando información de a poquitos, como para que usted vaya diciendo, ay, sí, de pronto llega ya con todo un cartapacio de información, de, ay, sí, es que yo me equivoqué y mire que no contemplé esto y la DIAN ni sabía, ¿ok? Entonces la DIAN juega a eso, ¿listo? Entonces digamos que en ese punto, en todo caso, mientras la DIAN no haya notificado el requerimiento especial, el contribuyente puede atender el emplazamiento para corregir incluso luego de vencido ese mes de plazo. O sea, todavía tiene gabela el contribuyente para hacer ese tipo de respuesta a la DIAN. Ahora, si usted considera pues que la DIAN está equivocada, que la DIAN no tiene la razón, ¿sí? Eso puede pasar porque es que la DIAN también se equivoca, ¿sí? Entonces, si usted considera que la DIAN no tiene la razón, de todas maneras, respóndale, ¿sí? Debe responderle indicando su punto de vista con los respectivos soportes. Recuerde que en un proceso de discusión, el contribuyente siempre lleva la carga de la prueba. ¿Ok? Eso es importante porque digamos que a nosotros todos nos toca probarlo. ¿Sí? Eh, y pues bueno, digamos que ahí en ese tipo, cuando nos están haciendo una acusación, pues uno lo que hace es responderle y más a la autoridad tributaria, pues uno le responde y le envía la documentación para hacerle ver que está equivocado. O si de pronto pues nos equivocamos, pues bueno, que nos digan que nos equivocamos para así mismo tomar las respectivas medidas. Aquí digamos que, reitero, si la DIAN tiene la razón, corrija. No se envuelva en una pelea que desde un comienzo usted sabe que va a perder. ¿Ok? Si se equivocó, corríjala. ¿Sí? Salga de ese problema rápido. ¿Sí? No deje avanzar eso tanto porque es que el único que va a perder es usted. ¿Ok?
Entonces recordemos que la finalidad de ese emplazamiento para corregir es que el contribuyente, ¿sí? eh, corrija su propia declaración y pague la sanción menos gravosa, ¿ok? La que menos le cueste. Y evitar a la DIAN, porque la DIAN también tiene ahí sus problemitas y dirá, ay, este man no quiere pagar y ahora se metió, se armó este problema. Bueno, toca asumirlo. Entonces la DIAN también va a entrar en un desgaste administrativo, ¿sí? Y pues eso no le conviene a ellos. A la DIAN le conviene es que uno pague lo que ellos le están recomendando. Y pues si usted no se quiere meter en un problema, pues usted mire los soportes que tiene y si se da cuenta, pues vaya y pague esa vaina y salga de ese problema de una vez, ¿sí? Pero si la DIAN está equivocada, usted está en todo el derecho para enviarle la documentación, enviarle las pruebas que justifiquen que en efecto la DIAN está equivocada y que usted no tiene por qué entrar a hacer ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, recordemos que la finalidad de ese emplazamiento para corregir es que el contribuyente corrija su propia declaración y pague la sanción menos gravosa y de esta manera evitar qué? Pues evitar a la DIAN un desgaste administrativo en la medida que el contribuyente es persuadido para que cumpla voluntariamente sus obligaciones tributarias de acuerdo a lo que la ley le exige. ¿Listo? Para el contribuyente resulta más sencillo cuando la DIAN en el emplazamiento indica las posibles omisiones o errores, los cuales, digamos que si no proceden, pues el contribuyente tendrá mejores argumentos que le permitan desvirtuar lo que allí le están planteando. ¿Ok? Pero cuando la DIAN de forma indeterminada emplaza a corregir, el contribuyente no sabe qué es lo que sabe la DIAN, ¿sí? Ni lo que ésta espera que corrija. A usted le están diciendo, usted cometió un error. Ay, miércoles, ¿y cómo en dónde? ¿Usted me puede indicar en dónde? No, de malas, no lo voy a decir. No le digo. Entonces, pero bueno, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, digamos que este es el común denominador de un emplazamiento para corregir. No le dan a usted información, ¿sí? Y pues delicado porque usted de pronto en aras de dar una respuesta, de tratar de desvirtuar lo que la DIAN dice, usted manda una información que nada que ver, que de pronto la DIAN decía, ay, pero mire que aquí hay otro problemita, ¿sí? Entonces, pues tiene esa arma de doble filo. Ahora, cuando la DIAN a uno lo emplaza para corregir, la DIAN de forma indeterminada le dice al contribuyente corrija, ¿sí? Pero no le entrega ninguna prueba, por lo que resulta muy difícil y tendrá que echar mano el contribuyente de su realidad. ¿Para qué? Para poderse defender, es decir, asumir cuál es el error del cual lo acusa la DIAN y con base en eso defenderse, pero es muchísimo más probable que se equivoque a que usted vaya a poder dar una información correcta. ¿Ok? Pero usted dirá, pero qué injusticia, ¿por qué pasa eso? Sí, así está hecha la ley para la DIAN, ¿ok? Pero entonces veamos qué pasa, bueno, perdón, qué se debe hacer cuando se recibe un emplazamiento para corregir, ¿sí? Entonces digamos que en, en este punto, mmm, pues pueden pasar dos cosas. Lo primero es que hay que evaluar la realidad, revisar su propia declaración. ¿Para qué? Para determinar si en efecto debe o no debe corregir. ¿Listo? Y en segunda instancia, si la DIAN tiene la razón, corrija. Si no, da la respuesta acertada en cuanto a desvirtuar tales hechos. ¿Sí? Pero recuerde que ahí la DIAN no le va a decir en qué se equivocó. ¿Listo? Ahí está actuando usted con los ojos bien vendados. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si el contribuyente no da respuesta a la DIAN o si la da y la misma no le satisface a la DIAN, no le satisface lo planteado en el emplazamiento? ¿Qué puede llegar a pasar ahí? Digamos que puede pasar una primera situación y es que haya un auto de archivo. Pero hay que tener en cuenta que ese auto de archivo no es definitivo. No hay situaciones jurídicas definitivas en un auto de archivo. Entonces, supongamos que le llegó el emplazamiento y usted le dio respuesta a la DIAN. Con todo y con todo y pruebas se lo dio. ¿Sí? Y la DIAN confirma que en efecto hay una información que llegó por exógena que no corresponde, ¿sí? Y la realidad suya es otra. Entonces, ¿qué hace la DIAN? Pues decreta un auto de archivo, ¿sí? Como que, ay, perdón, sí, qué pena, me equivoqué, discúlpeme. Pon un auto de archivo y digamos que el tema queda ahí, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que ese auto de archivo
no es definitivo. ¿Por qué? Porque no estamos frente a una situación jurídica definitiva. Es decir, a pesar que a usted lo hayan emplazado para corregir y usted entrega las pruebas y le emite una respuesta y emiten también un auto de archivo, pero sucede que por allá antes del vencimiento de la firmeza, la DIAN se da cuenta que eso no procedía. Entonces, nuevamente lo pueden volver a emplazar y lo pueden volver a hacer y digamos que eso lo pueda volver a hacer la DIAN. Eh, ¿Por qué? Porque el emplazamiento para corregir no es un acto definitivo, no es un acto administrativo definitivo. Entonces, la DIAN lo puede a usted tantas veces quiera emplazarlo por la misma declaración dentro del periodo de firmeza de la declaración. ¿Listo? Ahora, si usted le da la respuesta a ese requerimiento especial y le dice a la DIAN, mire, aquí están las pruebas, esta es la respuesta, pero esa respuesta no le satisface a la DIAN, ¿sí? Entonces la DIAN inicia un proceso y este arranca con un requerimiento especial, ¿ok? Entonces ya estamos hablando ahí de un requerimiento especial. Esto ya tiene otra connotación, ¿listo? Ese requerimiento especial tiene que estar motivado, ¿sí? Es decir, que haya un motivo para emitir ese requerimiento especial. Este requerimiento especial tiene una ritualidad extrema. En el requerimiento especial le tienen que mostrar a usted como contribuyente las pruebas, ¿sí? A usted le tienen que explicar por qué le están modificando su declaración privada, le tienen que mostrar la liquidación del contribuyente y al lado, en forma paralela, viene la liquidación que le hizo la DIAN, con los montos a corregir con su respectiva explicación, ¿sí? Si el requerimiento especial no está motivado en virtud del artículo 703, eso, mis queridos amigos, es una causal de nulidad. ¿Ok? Ahora, cuando a un contribuyente le llega un requerimiento especial, es de suma importancia actuar en debida forma y hay veces en que los abogados conocen unos procesos que están tan avanzados que ya es emitido el acto administrativo definitivo, es decir, la liquidación oficial de revisión y el abogado, digamos que esa liquidación oficial ya fue emitida con base en ese emplazamiento. ¿Sí? Entonces ya lo que hizo la DIAN fue emitirle una liquidación oficial de revisión. Y el abogado ya llega, ¿para qué? Para decir, uy, no, aquí ya no tengo nada que hacer, a menos que interponga eh, un recurso para demandar ese acto administrativo. ¿Sí? Pero cuando ese abogado revisa todo el caso, detecta que el contribuyente jamás supo de qué lo estaban investigando. Por esa razón, es importante que cuando le llegue un requerimiento especial, y esto es como un aviso importante, pida copia del expediente. ¿Ok? Pídala, no se le olvide, no deje pasar eso por alto. Usted está en todo su derecho de pedir esa copia de ese expediente. ¿Ok? Digamos que en un proceso de discusión con la autoridad fiscal no hay prueba oculta, no tendría por qué haber prueba oculta. Es decir, la autoridad fiscal no le puede ocultar a usted las pruebas que tiene en contra suya, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer cuando a uno le llega un requerimiento especial, pues es pedir copia del expediente, ¿sí? No vayan a cometer el error de que a usted le llegó el emplazamiento para corregir y va y usted pide una copia del expediente. En este caso le dirán que usted está equivocado. Pida copia del expediente cuando le notifiquen un requerimiento especial. ¿Ok? Es ahí cuando lo tienen que hacer. ¿Listo? En ese momento, cuando le llega el requerimiento especial, es cuando usted puede solicitar copia del expediente. En el emplazamiento no le van a aceptar eso. ¿Listo? Ahora, una cosa es darle respuesta a un requerimiento especial, porque usted conoce las pruebas que tiene la DIAN en su contra, ¿sí? Que digamos que es bien, digamos que una cosa es esa, la de darle la respuesta a un requerimiento especial porque nosotros conocemos las pruebas que tiene la DIAN en nuestra contra, que ir a dar una respuesta cuando no sabemos o no conocemos las pruebas que tiene la DIAN en nuestra contra. Y digamos que aquí pues, estoy casi que eh, les puedo asegurar que la respuesta y la defensa
serán otras cuando usted conoce las pruebas a cuando usted no tiene ni idea, ¿sí?, sobre lo que se está basando la DIAN para realizarle ese requerimiento especial. ¿Ok? Entonces, importante acá pedir copia de ese expediente. Eso le va a ayudar. ¿Por qué? Porque es que aquí dice por qué le están haciendo ese requerimiento especial. ¿Ok? Eso resulta ser bien importante. ¿Ok? Ahora, requerimiento especial del artículo 703 del Estatuto Tributario. No sé por qué me quedó el signo pregunta acá. Entonces, digamos que el requerimiento especial es un acto administrativo que profiere la DIAN con el cual se da inicio formal al proceso de fiscalización a las declaraciones tributarias privadas presentadas por el contribuyente, el cual tiene como finalidad modificar la declaración privada presentada inicialmente por el contribuyente. Entonces aquí viene la oportunidad legal para que la DIAN notifique el requerimiento especial. Amparada en el artículo 705, denominado término para notificar el requerimiento. Este fue un artículo modificado por el artículo 276 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, una reforma tributaria. Y ahí nos dice tres aspectos importantes, ¿sí? El primero es que el requerimiento especial de que trata es el artículo 703 deberá notificarse a más tardar dentro del periodo de firmeza de la declaración, es decir, dentro de los 3 años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Segundo, cuando la declaración inicial se haya presentado de forma extemporánea, los 3 años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. Y tercero, cuando la declaración tributaria presente un saldo a favor del contribuyente o responsable del requerimiento, deberá notificarse a más tardar 3 años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación respectiva. Ahí, básicamente, podemos decir que están los términos, ¿sí? 3 años para notificarnos, ¿sí? Ese es el plazo que tiene la DIAN para notificarnos con un requerimiento especial. 3 años. La fecha que tiene esa firmeza de la declaración. ¿Listo? Ahora, hablemos acerca de lo que es la suspensión del término para proferir el requerimiento especial. Si la DIAN ya está muy cerca, a los 3 años, puede acudir a unos mecanismos legales. ¿Para qué? Para poder proferir el requerimiento especial, porque ya le cogió la tarde, ¿sí? Está muy encima, se le va a vencer el plazo, pero la DIAN tiene indicios de que su declaración está inexacta. Entonces, la DIAN utiliza otras armas. Le sucede que el término que tiene la DIAN para notificarle un requerimiento especial es, por regla general, de 3 años. Pero ese término se puede suspender en los casos que señala el artículo 706 del Estatuto Tributario. ¿Cuáles son esos casos? Entonces, cuando se practique una inspección tributaria de oficio por el término de 3 meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete. Entonces, ya hay 3 meses. ¿Ok? Cuando se practique inspección tributaria a solicitud del contribuyente o responsable mientras dure la inspección. Y tercero, también se suspenderá el término para la notificación del requerimiento especial durante el mes siguiente a la notificación del emplazamiento para corregir. ¿Listo? Entonces, nótese las armas jurídicas que tiene la DIAN o las armas jurídicas con las que cuenta la DIAN para poder ampliar, para poder suspender el término y que nos pueda proferir el requerimiento especial. ¿Por qué? Porque ve encima los 3 años, se le están cumpliendo y tiene que actuar de afán. Pero tiene las herramientas para hacerlo. ¿Ok? Entonces, veamos el siguiente supuesto. Suspensión del término para proferir el requerimiento especial. Entonces, para ilustrar un poco el término temporal que tiene la DIAN para notificar ese requerimiento especial, incluyendo los diferentes casos en que se suspende dicho término, planteamos los siguientes supuestos. Entonces vamos a decir que yo tengo la declaración de renta de una persona natural del año gravable 2017
Y la fecha de vencimiento de esa declaración, para haber presentado esa declaración, fue el 15 de septiembre del 2018. ¿Ok? Así las cosas, digamos que la DIAN tendría para notificarme ese requerimiento especial en donde me modifica la declaración privada, tiene plazo hasta el 15 de septiembre de 2021, es decir, 3 años. Del 15 de septiembre de 2018 al 15 de septiembre de 2019, un año. Al 15 de septiembre de 2020, 2 años. Al 15 de septiembre de 2021, 3 años. ¿Listo? Entonces, cumple con eso. ¿Sí? O sea, tiene ese plazo para hacerme esa notificación. Pero, digamos que la DIAN está muy cerca al vencimiento de los 3 años. Y la DIAN tiene indicios que la declaración que yo presenté es inexacta y que necesita modificármela. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace antes del día 15 de septiembre del 2021? Entonces, me notifica un emplazamiento para corregir y esto automáticamente le suspendió un mes para enviarle el requerimiento especial. Es decir, ya tendría hasta el 15 de octubre de 2021. Mire que se nos corre un mes, del 15 de septiembre al 15 de octubre. Entonces se ganó un mesecito de plazo la DIAN ahí para poder recopilar más pruebas, para mirar más documentos, evaluar más soportes, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ese punto, pues podríamos decirle que en este punto ahí ya se suspendió un mes, ¿sí? Eh, se suspendió un mes para enviarnos ese requerimiento especial, es decir, ya tendría plazo la DIAN para notificarnos el requerimiento especial hasta el 15 de octubre. ¿Listo? Ahora, ¿qué puede pasar ahí? Digamos que el 15 de octubre, en esta fecha, para esta fecha del 15 de octubre de 2021, la DIAN aún está muy escasa de pruebas, ¿sí? No ha logrado recopilar todas las pruebas que necesita, o las que tiene no son contundentes, etcétera, etcétera. Entonces, son unas pruebas que no son suficientes para motivarle a la DIAN un requerimiento especial en mi contra. Entonces, ¿qué hace la DIAN? Pues sencillo, me notifica un auto de inspección tributaria y eso suspende automáticamente por 3 meses el plazo. Es decir, la DIAN tendría, ya no hasta el 15 de octubre, tendría básicamente plazo para notificarme de ese requerimiento especial hasta el 15 de enero del 2022. ¿Ok? Entonces, mire todo el plazo que se ganó la DIAN con sus, como dice Macías, sus jugaditas. ¿Ok? Entonces, como podemos observar en este caso, si la DIAN hace uso de los recursos que la ley le ofrece para ampliar el tiempo, ¿a quién? ¿A favor de quién? Pues a favor de la DIAN. ¿Sí? Entonces, si la DIAN hace uso de esos recursos que la ley le ofrece para poder ampliar el tiempo a su favor, puede notificar el requerimiento especial dentro de los 40 meses. O sea, ya no son 36 meses. ¿Por qué? Porque aquí se acaba de ganar 4 meses. Olímpicamente se ganó 4 meses más. Entonces ya no estamos hablando de 36 meses, sino de 40 meses. Es decir, 3 años, 4 meses. ¿Ok? O sea, 40 meses siguientes a la fecha en que se vence el plazo para declarar. Y mi plazo para declarar fue el 15 de septiembre del 2018. Entonces, mire cómo se puede ir ampliando el plazo. ¿Ok? Bueno, aquí también hay que hacer mención que este fue el plazo ordinario, pero recuerde que si de pronto usted presentó la declaración de forma extemporánea, entonces se tiene en cuenta esa fecha en la que presentó usted la declaración. ¿Listo? No solamente la fecha del vencimiento dada por calendario tributario, sino se mira en la fecha en que usted realmente presentó la declaración. Entonces digamos que la suspensión por los 4 meses, por estos 4 mesecitos que tenemos acá, por el emplazamiento para corregir que suspende por un mes ese acto y el auto de inspección tributaria que también lo suspende por 3 meses, estos 4 meses, en la suspensión por los 4 meses, siempre que los dos actos administrativos no se profieran simultáneamente, tiene que cumplirse de esta manera. Primero va uno, ¿sí? Y luego va el otro. No me puede salir la DIAN con que, ay, no, entonces ya, que le emito un auto de inspección tributaria y se suspende ya automáticamente por 4 meses. No, señor. Tiene que darse la respectiva secuenciación de los pasos. ¿Ok? No lo puede hacer simultáneamente. ¿Por qué? Porque los tiempos de suspensión, al ser coincidentes, no se acumulan.
Entonces ahí o se pierde uno o se pierde el otro, pero no se acumulan. Entonces ahí la DIAN debe tener mucho cuidado y nosotros también debemos tener mucha precaución al momento de revisar ese tipo de situaciones. ¿Será que el requerimiento especial está dentro del periodo de la firmeza o se pasó la DIAN? Entonces, eso hay que evaluarlo muy bien. Tengan mucho cuidado con ese tipo de situaciones. ¿Ok? Ahora, ¿qué contiene un requerimiento especial? Pues básicamente, el contenido del requerimiento especial, digamos que para que un requerimiento especial tenga validez, debe cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 703 y 704 del Estatuto Tributario. ¿Listo? ¿Qué dicen esos artículos? Entonces, el artículo 703 del Estatuto Tributario me indica que el requerimiento especial como requisito previo a la liquidación. Entonces, antes de efectuar la liquidación de revisión, que es un paso posterior a este requerimiento especial, antes de efectuar la liquidación de revisión, la administración enviará al contribuyente por una sola vez un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar, con explicación de las razones en que se sustenta. Entonces le debe llegar a usted, recuerde que habíamos hablado que la DIAN en ese requerimiento especial le manda dos dibujitos. Un dibujito con su declaración privada que presentó en la fecha que debía presentar y al lado le presenta el dibujito de la declaración que la DIAN considera en la que debe ser y le dice, mi amigo lindo, usted me reportó ingresos por 10 millones de pesos cuando en realidad eran ingresos de 22 millones de pesos. Ah, miércoles. Y me infló los costos, en tanto, y yo no le reconozco estos costos, ¿por qué? Porque el artículo tan y me tiene que justificar todos y cada uno de los supuestos errores que yo cometí al momento de presentar mi declaración privada. ¿Ok? Esto lo dice el artículo 703. Entonces, antes de efectuarme la liquidación de revisión, la administración tributaria enviará al contribuyente por una sola vez un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar, con explicación de las razones en que se sustenta. O sea, con nada se puede quedar oculto la DIAN. La DIAN me tiene que mostrar toda la información para que yo le pueda dar una respuesta a ese requerimiento especial. Eso me lo dice el artículo 703 del Estatuto Tributario. ¿Qué me dice el 704? ¿Cuál es el contenido del requerimiento especial? El requerimiento deberá contener la cuantificación de los impuestos, los anticipos, las retenciones y sanciones que se pretende adicionar a la liquidación privada. Esto quiere decir que el requerimiento especial, además de contener los impuestos y sanciones que se pretenden adicionar e imponer al contribuyente, debe contener los hechos y las explicaciones de cada uno de esos ítems en los que la DIAN considera yo me equivoqué. ¿Ok? Entonces, mire todos los detalles que hay que tener presentes cuando nos notifican un requerimiento especial. ¿Listo? Ahora, sucede que en desarrollo del principio constitucional del debido proceso y el derecho a la defensa, pues todo esto se tiene que dar de esa manera. ¿Ok? O sea, que la DIAN muestre todas sus cartas. ¿Para qué? Para que yo me pueda defender. Porque yo no puedo llegar allá con total desconocimiento porque puede ser que cometa un error. Me ponga a dar justificación de algunos actos que no tengo ni idea y el juez queda perdido. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener perfectamente claro qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que, de qué se me imputa y con base en eso yo entro a defenderme. ¿Ok? Entonces esto se hace en qué? En desarrollo del principio constitucional del debido proceso y el derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque es que si no se le informa con claridad al contribuyente sobre las razones de los hechos que se le imputan, este difícilmente va a poder defenderse de las acusaciones de la DIAN. ¿Ok? Entonces, por eso es importante tener ese tipo de situaciones bien claras en ese punto. ¿Listo? Entonces hay que evitar que eso, bueno, digamos que conocer más acerca de esta parte del, de lo que es el contenido del requerimiento especial. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué más nos muestra? Eh, es que creo que me equivoqué aquí con una diapositiva.
Sí, creo que me equivoqué aquí con algo. Espérenme. Sí, ay, me equivoqué aquí. Entonces, sí, pues básicamente, digamos que la sala del Consejo de Estado ha reiterado en varias ocasiones que tanto el requerimiento especial como la liquidación oficial ¿son qué? Son unos actos administrativos que requieren ser motivados, es decir, que exista un motivo por el cual la DIAN los genera, la DIAN los crea, ¿ok? ¿Por qué? Porque si la autoridad tributaria rechaza la liquidación privada presentada por el contribuyente, pues la autoridad tributaria debe poner en conocimiento de ese contribuyente los motivos por los cuales está en desacuerdo. ¿Para qué? Para poderle permitir a ese contribuyente ejercer su derecho de contradicción, ese derecho de defensa. ¿Ok? Mire que cuando nos llega un requerimiento especial, es de suma importancia leerlo. ¿Sí? Eh, digamos que es muy importante leer ese requerimiento especial, pero leerlo detenidamente y con un nivel de detalle exhaustivo. ¿Para qué? Para poder detectar en qué pudo haber fallado la autoridad fiscal. Si realmente no está motivado ese requerimiento especial para de esa manera poder nosotros como contribuyentes solicitar la nulidad de ese acto administrativo. Y ahí, pues el artículo 730 del Estatuto Tributario le permite a usted como contribuyente solicitarle en la respuesta que le dé a ese requerimiento que no procede. ¿Por qué? Porque ese requerimiento especial no está motivado. ¿Ok? Entonces, pues, digamos que eso nos puede ayudar muchísimo en ese tipo de situaciones. Ahora, eh, aquí, entonces, digamos que ese contenido del requerimiento especial, entonces, el contribuyente debe conocer con exactitud los hechos que se le están imputando, ¿sí? El contribuyente requerido debe poder identificar en ese requerimiento especial de qué se le está acusando, ¿sí? Por lo que es preciso que el requerimiento contenga tanto los hechos como las razones que motivaron a la DIAN a actuar de esa manera. ¿Listo? Entonces ahí debe estar perfectamente detallado eso. Mm, digamos que aquí la sala del Consejo de Estado, la sección cuarta del Consejo de Estado, en sentencia 17763 del 6 de diciembre de 2012, ha reiterado que tanto ese requerimiento especial como la liquidación oficial son actos administrativos que requieren tener una motivación. ¿Por qué? Porque si la autoridad tributaria rechaza la liquidación privada presentada por el contribuyente, pues debe poner en conocimiento de ese contribuyente los motivos de desacuerdo. ¿Para qué? Para permitirle ejercer su derecho de contradicción. Y el artículo 730 del Estatuto Tributario habla de las causales de nulidad de ese requerimiento especial. En su numeral 4 dice, cuando se omitan las bases gravables, ay, aquí me equivoqué, el monto de los tributos o la explicación de las modificaciones efectuadas respecto a la declaración o de los fundamentos del aforo, pues digamos que eso es una causal de nulidad, cuando en ese requerimiento especial se omiten esas bases gravables o el monto de los tributos o la explicación de las modificaciones efectuadas. Y mire que cuando nos llega un requerimiento especial es muy importante leerlo a detalle para detectar en qué fue que falló la autoridad fiscal. Si realmente no está motivado ese requerimiento especial. Y si no está motivado, pues ¿qué hacemos? Solicitamos la nulidad de ese acto administrativo. Entonces, básicamente este artículo 730 nos va a permitir solicitarle en la respuesta que se le va a dar a ese requerimiento que esto no procede porque no está motivado. Y básicamente eso anula ese tipo de requerimiento. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el plazo que tiene el contribuyente para responderle el requerimiento especial a la DIAN? Eh, digamos que en este punto, pues ya estamos actuando en derecho.
Usted ya conoce las pruebas que tiene la DIAN en su contra. ¿Sí? La DIAN ya le ha mandado ese requerimiento y le dice, mire, usted se equivocó en esto, nosotros creemos que usted infló sus costos, disminuyó sus ingresos, que estos gastos no tienen relación de causalidad, etcétera, etcétera. Usted ya conoce todas las pruebas que tiene la DIAN en su contra. Entonces, ¿qué va a hacer? Usted va a armar la defensa y esa defensa la va a hacer en respuesta, en una respuesta que le va a dar a la DIAN. ¿Sí? Entonces, aquí, en ese punto, esta respuesta al requerimiento especial la iba a conocer una persona diferente a quien había propuesto el requerimiento especial. Y recuerden que esa respuesta al requerimiento especial la conocía la división liquidadora, pero como esa división fue suprimida y ahora quedó todo en encargo a la oficina fiscalizadora, y entonces pues aquí queda como ese sin sabor. Y imagínense que en esa área fiscalizadora existe un fulanito, ¿sí? Fulanito es un funcionario de la DIAN de esa área fiscalizadora. Ese señor notifica o propone una modificación a la declaración de renta de un contribuyente y lo hace mediante ¿qué? Mediante un requerimiento especial. Y sucede que ese fulanito va a conocer la respuesta en la cual se pretende controvertir. ¿Sí? O sea, va a conocer la respuesta que yo le voy a decir para decirle, no, usted está equivocado, ¿cómo me va a decir que esto y aquello y que mis gastos y que mis costos, etcétera, etcétera? Va a caer todo otra vez en manos de ese señor. Entonces, pues digamos que ahí es como poner a Drácula a cuidar el banco de sangre, ¿sí? Como que no hay imparcialidad. Entonces, prácticamente estamos como dando una pelea solos, ¿sí? Entonces, ese señor, ¿qué va a hacer? Pues ese fulanito va a decir que se mantiene en su decisión y no va a reconocer que se equivocó. Por lo que les decía que esa concentración de poder en estos casos hace que esa área fiscalizadora, que en este caso específico es el señor fulanito, sea juez y sea parte. Pero digamos que así está por ahora mientras se demanda ese proceso. ¿Ok? Porque la idea es que vuelva a surgir esa área... Eh, ay, se me olvidó, la fiscalizadora y la... Ay, se me olvidó el nombre. Y la liquidadora. ¿Listo? Entonces, el objetivo es que con esa demanda que se interpuso, pues vuelva a surgir el área liquidadora en la DIAN. Entonces, en este sentido, sí o sí, darle respuesta si tenga la seguridad de que se van a mantener en lo mismo. ¿Por qué? Porque ese señor fulanito le va a decir que sí se mantiene en lo que dijo. Entonces, veamos lo siguiente. El contribuyente cuenta con 3 meses de plazo para dar respuesta a ese requerimiento especial, según lo dispone el artículo 707 del Estatuto Tributario. Entonces, lo primero que se hace es que existen dos alternativas. Usted puede corregir parcial o totalmente lo que le está planteando la DIAN, ¿sí? Usted dice, ay, sí, hijo de pucha, yo me equivoqué. Yo me acuerdo por allá en una clase con Alexander que él nos decía, mire, si usted está consciente que cometió ese error, corríjalo, ¿sí? No se meta en problemas, no se ponga a pelear con la DIAN, no se ponga a dar esa pelea de burro amarrado, de tigre con burro amarrado, sale perdiendo. Entonces, más bien, arregle eso, corrija parcial o totalmente lo que le está planteando la DIAN, ¿ok? O puede darse que usted opta por no corregir, pero le da una respuesta a la DIAN argumentando la improcedencia de ese requerimiento especial, ¿ok? Entonces, básicamente, estos 3 meses de los que se habla acá en la norma, los 3 meses son calendario y se cuentan desde el día en que se notifica el requerimiento, que es una fecha posterior a la que se refiere el acto administrativo, puesto que primero debe ser proferido y luego notificado. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el contribuyente no responde al requerimiento especial? Pueden pasar tres situaciones. La DIAN procede a proferir la liquidación oficial de revisión, porque dijo, no, se hizo el loco y no contestó, bueno, tome su liquidación de revisión, ¿ok? Y en esa liquidación oficial de revisión es en donde la DIAN va a determinar el impuesto o las retenciones a cargo del contribuyente, ¿listo? Pero también puede pasar que si usted no responde al requerimiento especial, pierde esa valiosa oportunidad para ejercer su derecho a la defensa. O sea, responda, ¿listo? Y tercero, se pierde también la oportunidad para reducir la sanción por inexactitud planteada por la DIAN en el requerimiento. ¿Ok? Entonces digamos que por todo lado vamos a perder.
si no respondemos. ¿Listo? O sea, no es una buena práctica dejar pasar ese tipo de requerimiento especial así como así. Para tener en cuenta, si da respuesta al requerimiento especial pueden pasar dos cosas. La primera que se haga, puede darse un auto de archivo o liquidación oficial de revisión. O sea, puede ser que la DIAN diga, ay, sí, me equivoqué, sí, desafortunadamente esta información que llegó por exógena llegó con errores y eso indujo a que nos equivocáramos. Entonces, auto de archivo. O por el contrario, dice, ah, ok, no me pudo dar respuesta, entonces emito la liquidación oficial de revisión. Es lo primero que se puede dar. Segundo, se puede dar más bien una ampliación al requerimiento especial. Y luego de esa ampliación sí viene la liquidación oficial de revisión. ¿Ok? Eso se puede llegar a dar. Esos escenarios se contemplan dentro de ese tipo de proceso. Ahora, ¿qué pasa si hay una ampliación del requerimiento especial, como lo decreta el artículo 708 del Estatuto Tributario? Pues puede pasar lo siguiente, que en principio, una vez el contribuyente ha dado respuesta a ese requerimiento especial, la DIAN puede ampliarlo para profundizar en el asunto en función de lo respondido por el contribuyente o de las nuevas pruebas que haya recaudado. Segundo, esa ampliación al requerimiento especial, el funcionario que conozca de la respuesta al requerimiento especial podrá, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para responderlo, ordenar su ampliación por una sola vez y decretar las pruebas que estime necesarias. Y en tercer lugar, en la ampliación al requerimiento especial se da un plazo para responder a la ampliación del requerimiento que va de 3 a 6 meses según criterio de la DIAN. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Ahora, digamos que luego de todo esto hay que dejar una cosa totalmente clara y es que la DIAN no puede hacer en el periodo de ampliación ni motivar o corregir la motivación que no hubo al inicio. Eso no lo puede tocar. ¿Por qué? Porque ya inhabilita ese proceso. Entonces, donde la DIAN le meta la mano a esa motivación de la cual usó para crear este requerimiento especial, si lo modifica o lo corrige, ya eso queda automáticamente invalidado. ¿Ok? Entonces hay que tener perfectamente claro qué fue lo que hizo la DIAN en su momento y hasta dónde estamos nosotros inmersos en ese tema. ¿Listo? Aquí viene lo que se conoce como el objetivo de la ampliación del requerimiento especial. Entonces, básicamente, digamos que hay tres objetivos. El primero, ¿qué se busca con esa ampliación del requerimiento especial? Pues, en primera instancia, decretar pruebas que antes no había requerido. En segunda instancia, incluir hechos y conceptos nuevos, es decir, hechos y conceptos no planteados en el requerimiento inicial. Y en tercer lugar, también lo autoriza para proponer una nueva determinación oficial de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones. ¿Listo? Esos son como básicamente los objetivos por los cuales se puede solicitar esa ampliación del requerimiento especial. Ahora, digamos que puede surgir la utilización indebida de la ampliación del requerimiento especial. Entonces, digamos que se puede, digamos que la utilización indebida de la ampliación al requerimiento especial puede llevar a lo siguiente. El funcionario que conozca de la respuesta al requerimiento especial podrá, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para responderlo, ordenar su ampliación por una sola vez y decretar las pruebas que estime necesarias. Es decir, que si a mí en la ampliación al requerimiento especial, eh, lo que voy a encontrar allá son unas motivaciones para qué, para subsanar las que no hicieron en el requerimiento inicial. ¿Sí? Esto es una causal de que no proceda y lo señala la sentencia del 24 de mayo de 2012 del Consejo de Estado. Entonces, digamos que ay, espérame que aquí me sale. Ok, entonces aquí me indica
que esa ampliación al requerimiento especial, pues lo puedo hacer cuando el funcionario que conozca de la respuesta al requerimiento especial podrá, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha del vencimiento del plazo, lo podrá responder, ordenar su ampliación por una sola vez y decretar las pruebas que estime necesarias. De esto se puede interpretar que la ampliación del requerimiento solo es posible en la medida en que el contribuyente haya dado respuesta, pues la norma indica, el funcionario que conozca de la respuesta al requerimiento especial, pero si el contribuyente no dio respuesta, pues no va a poder hacer eso. Entonces, de suerte que si no hay respuesta, no puede conocerse y no puede darse la ampliación. Y como el artículo 691 del Estatuto Tributario es el que determina la competencia funcional en el jefe de la unidad de liquidación para ampliar ese requerimiento especial, no se requiere de la respuesta al requerimiento especial como requisito para ampliarlo. En este sentido, se ha pronunciado el Consejo de Estado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la utilización indebida de la ampliación al requerimiento especial? ¿A qué conlleva esa utilización indebida? Pues básicamente podemos decir que la utilización indebida la utilización indebida de la ampliación al requerimiento especial hace referencia a dos escenarios. El primero, utilizar indebidamente la ampliación al requerimiento especial constituye una transgresión al artículo 708 del Estatuto Tributario y una predeterminación y una preterminación del derecho de defensa. Es decir, que si a mí en la ampliación al requerimiento especial, lo que yo voy a hacer o lo que voy a encontrar allá son unas motivaciones para subsanar las que no hicieron en el requerimiento inicial. ¿Ok? Esto es causal de que no proceda y lo señala la sentencia del 24 de mayo de 2012 del Consejo de Estado que dice: la ampliación al requerimiento especial se expidió para motivar la sanción por inexactitud cuya imposición se propuso en el requerimiento especial, lo cual se opone a los fines del artículo 708 del Estatuto Tributario, pues la ampliación es para incluir hechos y conceptos no contemplados en el requerimiento especial y no para subsanar los vicios del requerimiento especial. Consejo de Estado, sentencia del 24 de mayo de 2012, en el expediente 18766. ¿Ok? Entonces, el requerimiento especial no puede ser utilizado para ampliar, ¿sí? La motivación que tuvo la autoridad fiscal para requerirme. No puede ser utilizado para eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso inmediatamente invalida ese requerimiento especial. Entonces, pues ahí hay que tener mucha precaución, pero la precaución la tiene que tener el ADIAN, no nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué beneficio puede aprovechar el contribuyente que corrige parcial o totalmente la declaración con ocasión al requerimiento especial o su ampliación? Pues digamos que aquí puede pasar lo siguiente. Pueden pasar dos cosas. La primera es que existe una disminución de la sanción por inexactitud a una cuarta parte de su valor, y esto está contemplado en el artículo 709 y 713 del Estatuto Tributario. O en segundo lugar, puede ocurrir que se va a disminuir el tipo de interés aplicable, es decir, no será el de la tasa de usura, sino que en lugar de la tasa de usura se va a utilizar el interés bancario corriente para las modalidades de crédito de consumo más 2 puntos porcentuales. Eso está contemplado dentro del artículo 590 del Estatuto Tributario. ¿Ok? Ahora, como en el requerimiento especial a usted le notificaron y usted tiene 3 meses para dar respuesta y la respuesta es corregir parcial o totalmente. ¿Ok? Ahora, si usted corrige con ocasión al requerimiento especial dentro del término de los 3 meses, la sanción por inexactitud que le plantean ahí la puede reducir a una cuarta parte. Es decir, si la sanción es de, póngale, si usted tiene una sanción de 100 millones de pesos, entonces, gracias a esto, usted solo va a pagar 25 millones de sanción. Y también, en este caso, se va a disminuir la tasa de interés aplicable. Entonces ya no va a ser la tasa de usura, que era
se venía contemplando, sino que ahí digamos que ese artículo 590 del Estatuto Tributario dice, ok, si lo asume, entonces se le da como beneficio, se le quita esa tasa ese tipo de tasa de interés de usura, y en lugar de esa ahora va a ser el interés bancario corriente para la modalidad de un crédito de consumo más 2 puntos, ¿ok? Entonces esa va a ser la tasa de interés con la que le van a liquidar ese tiempo, ¿listo? Entonces esto básicamente hace referencia al beneficio que trae aceptar lo planteado en el requerimiento especial dentro del término de los 3 meses. ¿Ok? Ahora, vuelvo y digo, no se trata aquí de simplemente decir, ay, sí, no quiero entrar en una pelea con la DIAN y no sé qué. Si usted considera que el tema es totalmente injusto, hágalo, ¿sí? Hágalo y defiéndase, porque usted sabe que de pronto el tema está avisado, y bueno, avisado no, sino usted sabe que ese tema, usted tiene las evidencias, usted tiene la prueba para desvirtuar ese tipo de situaciones, y pues en aras de eso, usted tiene su legítimo derecho de defensa, lo puede hacer y lo puede argumentar y soportar, ¿sí? Entonces, no quiere decir que porque es que va a pelear contra la DIAN, entonces usted ya va perdiendo. No, la DIAN también se equivoca, la DIAN comete errores, ¿sí? Lo que hay que hacer es tener las evidencias totalmente claras, saber en qué términos está el proceso, en qué punto yo ya puedo iniciar mi defensa, en qué punto no, etcétera, etcétera, y procurar responder todos los llamados que le haga la DIAN, con el ánimo de qué, de empezar a mirar hacia dónde hay que enfilar esa defensa, ¿ok? Ahora, cuando el contribuyente tiene que dar respuesta a la ampliación, en esa respuesta a esa ampliación solo puede ir a controvertir lo que le están proponiendo en ese planteamiento. No puede ir a controvertir cosas o hechos del requerimiento especial inicial. Solo se tiene que limitar a lo que le están planteando en esta ampliación del requerimiento especial. ¿Ok? Eso es un punto que hay que tener presente. Entonces digamos que los contribuyentes no pueden controvertir hechos del requerimiento especial inicial en la ampliación del mismo. No lo puede hacer, ¿sí? Si esas pruebas conciernen a los hechos que se debatieron en el requerimiento especial inicial, la oportunidad para aportar esas pruebas era la prevista para responder ese requerimiento inicial, pero no la prevista para responder la ampliación de ese requerimiento. Y esto lo dijo el Consejo de Estado en sentencia, que esto parece más un número de una tarjeta de crédito, 7600 1233 1000 2004 0258301. Es más grande que una tarjeta de crédito. Pero bueno, básicamente eso era lo que quería dejar ahí como mención de esta parte, porque se puede llegar a presentar ese tipo de situaciones. Que yo diga como contribuyente, ay, venga, aprovechemos y metamos aquí esto y aquello y lo otro. No, pues no, eso va a ser improcedente. ¿Por qué? Porque eso no es lo que le está pidiendo este requerimiento especial. Eso lo pidieron en el requerimiento especial inicial. Ahora ya estamos en otra etapa del proceso. Entonces ya lo que usted trate de argumentar ahí pues va a ser improcedente. ¿Por qué? Porque el Consejo de Estado ya lo ha decretado de esa manera. Entonces no tiene ahí ninguna, digamos que, defensa frente a ese hecho. ¿Listo? Ahora, ¿qué se puede corregir en una corrección provocada? Entonces, digamos que yo puedo corregir una declaración, llamémosle corrección provocada por un requerimiento especial o por un emplazamiento, mm, pero asuma que a usted le llegó el requerimiento especial y asuma que usted ya tenía la declaración de renta y ya tenía 1.000 millones de pesos y sus costos y sus gastos son de 800 millones de pesos. Entonces, pues ahí la utilidad fiscal fue de ¿cuánto? De 200 millones. ¿Listo? Y sobre esos 200 millones, usted pagó el impuesto y la DIAN dentro del término de la firmeza dijo que los ingresos no son de 1.000 millones, sino que son de 1.200. Y la DIAN lo emplaza para que usted corrija esa declaración privada y usted no corrigió. Y entonces la DIAN le emite el requerimiento especial. Y en ese documento le muestra comparativamente lo que usted declaró con la declaración explicada de la DIAN.
Y ahí se refleja, o bueno, se evidencia que la utilidad de la declaración privada es de 200 millones de pesos. Y en la declaración provocada está planteando que la utilidad de 400 millones de pesos. ¿Ok? Entonces mire la diferencia. ¿Por qué? Porque es que nosotros dijimos que teníamos 1.000 millones de pesos, ¿sí? De ingresos y nuestros costos fueron de 800. Entonces tuvimos una utilidad de 200 millones. Pero realmente la DIAN nos está demostrando que, no señor, usted no tuvo una utilidad de 1.000 millones, usted tuvo una utilidad de 1.200. Es decir, su utilidad no fue de 200 millones, sino es de 400 millones. Y sobre 400 millones es que me debe pagar el impuesto. Entonces ahí ya, digamos que ahí hay problemas, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos es una sentencia del 30 de octubre de 2008 que dice lo siguiente. Dice, la sección cuarta del Consejo de Estado históricamente ha manifestado que el contribuyente solo puede corregir los aspectos considerados en el requerimiento especial por cuanto ya ha perdido la oportunidad de corregir voluntariamente cuando tiene libertad para corregir todo lo incluido en la declaración tributaria. Ese es el expediente 16254. Siempre se ha planteado que cuando a usted le modifiquen la liquidación privada, en donde le incluyan nuevos ingresos, los costos deben ser los que usted declaró en la declaración inicial. ¿Por qué? Porque así lo señaló el Consejo de Estado. ¿Sí? Entonces aquí dice, ha sido criterio reiterado de la Sala en relación con la corrección de las declaraciones con ocasión del requerimiento especial, que tiene connotaciones diferentes a cuando ésta es voluntaria, porque la corrección provocada de los artículos 709 y 713 del Estatuto Tributario solo faculta al contribuyente para modificar su declaración en relación con los hechos que han sido objeto del requerimiento o de liquidación oficial. ¿Ok? Entonces, nótese hasta dónde llega y qué es lo que realmente se puede corregir dentro de esa declaración privada y que pues con ánimo de que usted no vaya a cometer errores. Pero digamos que ahí, básicamente en ese caso que colocamos, en donde decíamos mmm, que yo podía corregir una declaración, llamémosle una, una corrección provocada por un requerimiento especial o por un emplazamiento, pero asuma que a usted le llegó el requerimiento especial y asuma que usted ya tenía la declaración de renta y ya tenía 1.000 millones de pesos de ingresos, ¿sí? Y sus costos y gastos son de 800 millones. Por lo tanto, ahí pues su utilidad es de 200 millones. Y sobre esos 200 millones usted pagó el impuesto. Y la DIAN, dentro del término de firmeza, es decir, dentro de los 3 años después de la fecha de vencimiento de su declaración, le emite un requerimiento especial y en ese documento le muestra comparativamente lo que usted declaró con la declaración explicada, o sea, lo que usted, su declaración de renta privada, y al lado viene la comparación con la declaración explicada por parte de la DIAN. Y ahí se refleja la utilidad en la declaración privada, ¿sí? En su declaración que fue de 200 millones, mientras que en la utilidad en la declaración de la DIAN es de 400 millones. Entonces, mire lo que dice el Consejo de Estado, ¿sí? Entonces, esto es básicamente para tenerlo presente, porque en muchas ocasiones tratamos de aprovecharnos de ese tipo de requerimiento especial para argumentar otras cosas, ¿ok? Ahora, aquí vienen varias cositas, les pido mucha atención en este aspecto. Arrancamos con el reconocimiento de costos cuando se adicionan ingresos en el reconocimiento especial. Entonces, digamos que partamos del mismo caso que teníamos anteriormente. La DIAN nos indica que nuestros ingresos no son de 1.000 millones, sino que son de 1.200 millones. Y que mis costos, según la declaración inicial privada, son de 800 millones y que se mantiene para la nueva liquidación que elaboró la DIAN. Es decir, la DIAN me dice, sus ingresos aumentaron, pero sus costos y gastos se mantienen. ¿Ok? Entonces uno dice, miércoles, pero ¿cómo así? ¿Me van a inflar mis ingresos? Pues yo lo mínimo a lo que tendría derecho es a sustentar que para esos otros ingresos que me están cobrando yo tengo unos costos y gastos que están debidamente justificados. Entonces los podría contemplar.
Sería lo que uno entendería a priori, ¿ok? Pero entonces digamos que asuma que cuando usted presentó la liquidación oficial, por ahí tenía unos costos de 100 millones, pero que usted no los colocó en esa liquidación inicial. Y entonces la pregunta es, como ahora me están adicionando ingresos, yo puedo decirle a la DIAN y aceptar los 1.200 millones, ¿sí? Digo, listo, sí señor DIAN, usted tiene toda la razón, sí son 1.200 millones, pero le voy a indicar que mis costos ya no son de 800, ¿sí? Sino que realmente son de 900 millones. ¿Que corresponden a qué? Corresponden a unas facturas que no contemplé en la liquidación inicial y esas facturas tienen relación de causalidad, son necesarios, son procedentes y están respaldados con los documentos que corresponde a la factura de venta. Entonces, ¿procede llevarlos? Pues, mis queridos amigos, sí procede llevarlos. ¿Ok? Sucede que la sentencia 21366 del 21 de febrero de 2019 del Consejo de Estado dijo lo siguiente. La jurisprudencia reciente del Consejo de Estado ha dispuesto que cuando se adicionen ingresos, le es permitido al contribuyente declarar los costos y deducciones asociados a los ingresos adicionados en la medida en que sean procedentes y resulten probados. ¿Ok? Entonces, mire el impacto que tiene el alcance de esta sentencia. Es decir, porque es que anteriormente pensábamos que, no, pues de malas, o sea, ya usted presentó esos costos y gastos muy de malas porque la DIAN le encontró por ahí otros ingresos y usted ya no puede justificarme esos costos y gastos de esos nuevos ingresos. Usted ya con eso se muere y me tiene que pagar adicional el impuesto sobre esos nuevos ingresos. Pues no, en el 2019 el Consejo de Estado decretó que si a usted le encuentran nuevos ingresos y que usted tiene la documentación necesaria para justificar, para demostrar que esos costos y gastos eh, usted tuvo que incurrir en ellos para poder obtener esa utilidad adicional, pues usted simplemente los puede mostrar. ¿Para qué? Para que la DIAN los deduzca y sobre el nuevo saldo pueda decir cuánto es lo que usted debe pagar adicional. ¿Ok? Entonces, sí se permite la el hecho de que cuando la DIAN encuentre que usted dejó de, que usted no reportó unos ingresos adicionales, pues que usted tenga la opción de poder demostrar, pero ojo, esos costos y gastos deben estar completamente soportados en qué? Deben tener relación de causalidad, ¿sí? Son costos o gastos que están debidamente facturados, ¿sí? Tiene que demostrar que esos costos y gastos fueron necesarios para producir esos ingresos, que esos costos y gastos son procedentes y que además están respaldados con los documentos que corresponde a la factura de venta. Entonces, en ese orden de ideas, si usted cuenta con esos requisitos, que usted los cumple completamente, usted puede deducir esos costos y gastos de esos nuevos ingresos que la DIAN le encontró. ¿Ok? Entonces, vuelvo y digo, aquí lo importante, y eso lo tiene el requerimiento especial, es que usted conozca de qué lo están acusando. Que usted sepa cuáles son los hechos, ¿para qué? Para que usted pueda armar su defensa, ¿ok? Y esa defensa usted solamente la puede hacer en el momento en el que usted conozca completamente 360 grados el caso en el cual usted está inmerso. De esa manera usted va a poder organizar una buena defensa, de esa manera usted va a poder conseguir la documentación que respalde esa, esa decisión y de esta manera pues usted va a contar con todos los argumentos necesarios para que la situación pueda salir o bien sea a su favor o que usted tenga que reconocer lo menos posible, pero digamos que lo importante es subsanar ese tipo de situaciones, ¿ok? Justificar, defenderse, hacer ese tipo de situaciones, hacer ese tipo digamos que recopilar todo ese tipo de pruebas para poder demostrar que en efecto usted tiene la razón y no la DIAN. O que si la DIAN tiene la razón, usted también entonces necesita que le deduzcan esos costos y gastos en los que incurrió para la generación de ese tipo de ingresos. De esta manera, pues digamos que usted va a poder reducir un poco el monto del impuesto a pagar porque en realidad sí se encontró que usted no declaró unos ingresos adicionales.
pero básicamente ese es el propósito de ese requerimiento especial. El requerimiento especial cuenta con esa gran ventaja y es que se le dan a usted toda, digamos que la DIAN se desnuda, la DIAN le muestra a usted las armas que ella tiene para acusarlo, para entrar en ese conflicto jurídico con usted. Entonces le va a decir, mire, yo encontré que usted tuvo unos ingresos de 200 millones adicionales y esos 200 millones adicionales provienen de tal y tal ingreso que usted no me relacionó y que yo encontré vía información exógena, vía facturación electrónica, todos los medios por los cuales la DIAN tiene para recaudar información. Y lo que hizo la DIAN en ese punto fue simplemente, eh, por un lado, recopilar esa información, luego analizar esa información, cruzar contra lo que usted había declarado y poder decir, ah, mire, le faltaron 200 millones. Entonces, sobre esos 200 millones, yo lo voy a requerir, le voy a hacer un requerimiento especial, yo, Dian, le voy a hacer un requerimiento especial y usted va a tener que contestarme ese requerimiento especial dentro de 3 meses para poderse defender, ¿sí? En ese lapso de tiempo usted va a poder recopilar todas las pruebas, va a poder argumentar todo lo que considere, pero adicional me va a poder justificar costos y gastos adicionales, costos y gastos que no me había relacionado dentro de la liquidación oficial, aquí los va a poder hacer. Pero en relación a esos 200 millones que yo le estoy, como Dian, que yo le estoy diciendo, usted me está debiendo ahora, usted no me reportó estos 200 millones de ingresos, indíqueme por qué. O sobre esos 200 millones, haga la liquidación, corrija la liquidación y pague la sanción. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener el derecho, como contribuyente, de decir, ah, no, pero es que no son 200 millones, ¿por qué? Porque es que yo tengo aquí 100 milloncitos en facturas para que me los deduzca. Ah, bueno, a la DIAN le toca. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado ha dispuesto que cuando se adicionen ingresos, le es permitido al contribuyente declarar los costos y deducciones asociados a los ingresos que le ha adicionado la DIAN, en la medida en que sean procedentes y resulten probados. ¿Ok? Entonces, esto es un punto bien importante porque anteriormente eso no se contemplaba. Eso era una situación que se tenía muy alejada de la situación. Al respecto, esto lo señaló la sección cuarta del Consejo de Estado el 21 de febrero de 2019 con ponencia del magistrado Julio Roberto Pisa. ¿Ok? Bueno, esto era lo último que teníamos por abordar dentro del curso. Quiero agradecerles enormemente la dedicación que tuvieron para con la materia, el interés mostrado para con la materia y en realidad pues espero haber colmado sus expectativas y pues nada, espero volvérmelos a encontrar. Les agradezco mucho. Que pasen bien.